Welcome to the NewsHour. A New York appeals court today dismissed a $500 million civil fraud penalty against President Donald Trump and his companies for overvaluing their properties and financial statements. In the ruling, the judges upheld the fraud judgment, but said, quote, the $500 million to the state of New York is an excessive fine that violates the Eighth Amendment of the United States Constitution. The case centers on allegations that Mr. Trump misled banks and insurers by inflating or deflating the value of his assets when it suited him and exaggerated his net worth by billions of dollars. Algunas decisiones no solo llaman la atención por el valor que imponen, sino por la forma en que invierten el curso institucional esperado. A principios de la segunda semana de enero, un tribunal de Nueva York emitió una orden de ejecución inmediata en la que se determinaba que el presidente Donald Trump debía pagar íntegramente la cantidad de $364 millones como resultado de un juicio por fraude civil. La decisión, dictada por un juez estatal responsable de supervisar la fase final del proceso, eliminó cualquier posibilidad de pago a plazos, negociación o aplazamiento. La instrucción fue directa: pago inmediato, sin concesiones. El episodio, aunque basado en un proceso judicial que se ha prolongado durante años, se desvió de la norma habitual al interrumpir abruptamente la serie de recursos y maniobras que habían caracterizado la defensa del acusado, activando un mecanismo de coacción que rara vez se utiliza en casos de naturaleza civil. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La orden judicial reconfigura los límites de tolerancia institucional frente al aplazamiento de sentencias en casos de gran visibilidad. El origen del caso se remonta al proceso iniciado por la Fiscalía General de Nueva York, que acusó a Trump y a su organización de inflar de manera recurrente el valor de los activos inmobiliarios para obtener ventajas indebidas de las instituciones financieras. El juicio en primera instancia, concluido el año anterior, dio lugar no solo a una condena por fraude, sino también a sanciones estructurales que afectan directamente a la capacidad operativa de Trump en el entorno empresarial neoyorquino. Entre las sanciones ya confirmadas se encuentran la prohibición de ejercer como directivo de empresas en el estado y la imposibilidad de acceder a líneas de crédito de bancos regulados localmente. Tras la apelación, el Tribunal Superior mantuvo la esencia de la condena, reconociendo la existencia de fraude, aunque revisó a la baja el importe original de la multa, que superaba los $500 millones. Sin embargo, la revisión no alteró el núcleo del entendimiento judicial. Hubo una conducta fraudulenta con un impacto financiero cuantificable. Lo que marca el nuevo giro en el caso es el abandono de la lógica procesal más frecuente, en la que las órdenes de esta magnitud suelen ir acompañadas de plazos, calendarios y márgenes para ajustes patrimoniales. Según informes de fuentes cercanas al equipo jurídico de la defensa, se esperaba que la audiencia sirviera para negociar las etapas de pago, teniendo en cuenta la naturaleza de los activos de Trump, en su mayoría inmovilizados en propiedades. Esta expectativa se vio frustrada. La respuesta del tribunal fue la más directa posible: pago íntegro e inmediato, bajo pena de medidas coercitivas adicionales. Y es en este punto donde el caso deja de ser solo un enfrentamiento entre las partes y pasa a poner a prueba la eficacia de los instrumentos legales de ejecución. El juez dejó constancia de que el incumplimiento de la orden podría dar lugar a medidas de carácter más severo, incluyendo en última instancia la apertura de procesos por desobediencia judicial. Aunque poco frecuentes, estas medidas no están fuera del ámbito legal en las disputas civiles, especialmente cuando hay indicios de obstrucción. La sorpresa institucional en torno a la decisión se vio ampliada por la forma en que rompió con la expectativa generalizada de una prolongación.
Los comentarios de analistas jurídicos y políticos reflejaron el carácter inusual de la postura del tribunal, sobre todo en lo que respecta al agotamiento de la paciencia ante las estrategias dilatorias. Este cambio de postura, señalado por una sentencia de ejecución directa, indica una posible nueva fase en la forma en que el Poder Judicial trata a las figuras públicas involucradas en litigios prolongados. Para muchos observadores, la decisión establece un hito al condicionar la legitimidad institucional al cumplimiento rápido de las órdenes judiciales, incluso cuando involucran a agentes con capacidad para influir en la percepción pública del sistema. La exigencia del pago íntegro de una cantidad de tal magnitud pone en tela de juicio la liquidez real de las operaciones empresariales de Trump. Aunque sus bienes se publicitan ampliamente como representativos de un imperio financiero, la conversión de estos activos en recursos disponibles depende de procesos lentos y, en muchos casos, sujetos a litigios paralelos. Propiedades como la Torre Trump, Mar-a-Lago y varios campos de golf se enfrentan a obstáculos legales y contractuales que dificultan su movilización inmediata. La falta de liquidez puede, por lo tanto, activar mecanismos de ejecución patrimonial, como el embargo de bienes, el bloqueo de cuentas o incluso subastas judiciales. Estas medidas, además de operativas, tienen un valor relevante, ya que afectan directamente al capital de imagen que sustenta la trayectoria política y empresarial del presidente. El momento elegido para la imposición de la medida también amplía su efecto político. Trump se enfrenta simultáneamente a otras acciones judiciales, incluidas apelaciones relacionadas con el caso de pagos indebidos a una exactriz de cine para adultos, además de procesos que cuestionan su conducta durante el periodo en que estuvo en el poder. La superposición de frentes jurídicos crea un efecto de sobrecarga institucional que debilita su capacidad de respuesta coordinada. Es en este entorno donde el episodio cobra importancia, ya que deja de ser solo una cuestión financiera y pasa a interferir en la esfera política, electoral y comunicativa. La forma en que la defensa logre, o no, cumplir con las exigencias impuestas por el tribunal en los próximos días podría redefinir tanto el margen de maniobra empresarial de Trump como su propia imagen pública como gestor de éxito. Este tipo de episodio ayuda a comprender por qué los análisis continuos y contextualizados son cada vez más importantes. Lo que parece una decisión puntual a menudo revela cambios más profundos en los engranajes institucionales. Seguir estas señales puede marcar la diferencia en la comprensión del panorama político actual. Desde el momento en que el Tribunal de Nueva York dictaminó la ejecución inmediata de la multa por fraude civil contra Donald Trump, el episodio dejó de limitarse a un conflicto jurídico específico y pasó a movilizar estructuras más amplias del sistema. La decisión no se tomó de forma aislada ni sin base normativa. Por el contrario, se basa en disposiciones legales previstas en el Código de Procedimiento Civil del Estado que autorizan la ejecución forzosa de sentencias cuando se han agotado las vías de recurso ordinarias o cuando existe riesgo de vaciamiento patrimonial. La naturaleza de la sanción, combinada con la ausencia de margen para el pago a plazos, generó interrogantes sobre lo que llevó al juez a adoptar un enfoque tan incisivo. Es en este contexto donde entran en escena los elementos paralelos del caso, como los sucesivos aplazamientos, los movimientos de transferencia de activos ya identificados en otras acciones y los signos de resistencia institucional a la idea de que las figuras públicas deban ser tratadas con deferencia procesal fuera de lo previsto en la ley. A partir de ese momento, la lectura del episodio se desplaza del ámbito estrictamente jurídico a una zona más densa, en la que convergen los patrones de aplicación de la ley, la credibilidad institucional y la percepción pública de la justicia.
La actuación de la Fiscalía General del Estado a lo largo de todo el proceso es una parte fundamental de esta convergencia. Leticia James, titular del cargo, estructuró la acusación sobre un conjunto de pruebas documentales que incluían declaraciones fiscales, informes de tasación de inmuebles y comunicaciones internas de la organización Trump. La acusación sostenía que los valores de los activos declarados variaban estratégicamente en función del propósito. Se inflaban para obtener crédito y se subestimaban a efectos fiscales. Este tipo de práctica, aunque relativamente conocida en el mundo empresarial, cobró especial relevancia cuando se convirtió en una pauta reiterada, con un impacto financiero e institucional cuantificable. El juicio en primera instancia reconoció esta pauta y aplicó sanciones que iban más allá de la reparación monetaria, afectando a la estructura decisoria de la empresa. Las prohibiciones de ejercer cargos directivos y obtener crédito bancario en el estado de Nueva York no se presentaron como castigos, sino como mecanismos de protección del mercado contra comportamientos considerados perjudiciales para la integridad del sistema financiero. Esta interpretación fue mantenida por el Tribunal de Apelación, que validó el núcleo de la condena. La reducción del importe de la multa no se interpretó como una revocación de la tesis central, sino como un ajuste técnico en la metodología de cálculo de los daños. El efecto práctico del mantenimiento del veredicto fue reforzar la legitimidad de la actuación de la Fiscalía General y consolidar la línea argumentativa de que, efectivamente, se habían infringido las normas del mercado financiero estatal. A partir de esta validación, el sistema judicial ganó mayor autonomía para actuar con firmeza, incluso ante figuras públicas de gran visibilidad. Es esta legitimidad acumulada a lo largo del proceso la que sustenta, en última instancia, la orden de ejecución inmediata. El juez responsable de la decisión actual no está iniciando un nuevo proceso, sino aplicando un resultado previsto tras agotar las oportunidades de impugnación ordinaria. El caso también revela cómo interactúan y, en ciertos momentos, convergen diferentes instancias institucionales. La autoridad del Poder Judicial Estatal de Nueva York para imponer sanciones a individuos por prácticas fraudulentas se basa en una serie de precedentes anteriores, aunque pocos han alcanzado niveles tan altos de visibilidad pública. Pero lo que hace que este episodio sea singular es la confluencia entre la esfera judicial, el impacto regulatorio y el reflejo político. La ejecución de la orden implica, por ejemplo, la movilización de mecanismos de embargo y subasta judicial que involucran al sistema bancario, los registros públicos y, eventualmente, las agencias reguladoras del sector inmobiliario. Cada etapa de esta cadena depende del funcionamiento coordinado de estructuras que, aunque independientes, operan dentro de un mismo marco normativo. La cooperación entre estas instancias es lo que, en la práctica, hace posible el cumplimiento de la orden judicial. Además, el episodio pone de manifiesto un cambio más amplio en el patrón de tratamiento jurídico de los actores políticos involucrados en disputas de naturaleza patrimonial. No se trata de una cuestión aislada, sino de un proceso de ajuste institucional que ya estaba en marcha. Otros casos que involucran a figuras públicas de alto perfil han enfrentado en los últimos años reacciones más firmes por parte del Poder Judicial Estatal y Federal, especialmente cuando se identifican intentos de eludir disposiciones legales mediante maniobras procesales o sucesivas dilaciones. Esta tendencia se ve respaldada tanto por reformas legislativas que han ampliado el alcance de la responsabilidad civil, como por decisiones anteriores que han reafirmado la autoridad del Poder Judicial para velar por la integridad de los procesos.
En este sentido, se considera que el caso Trump se inscribe en una trayectoria más larga de fortalecimiento institucional de la respuesta judicial ante la resistencia a la aplicación inmediata de sanciones. El funcionamiento de las instituciones bancarias también se ve directamente afectado. El bloqueo del acceso al crédito en los bancos bajo la jurisdicción del Estado de Nueva York afecta a la capacidad de Trump para reestructurar su pasivo de forma convencional. El sistema financiero opera bajo normas de cumplimiento que dificultan la liberación de fondos para personas con antecedentes de fraude confirmados por decisión judicial, especialmente en mercados regulados como el de Nueva York. La restricción de nuevas líneas de crédito dificulta la movilización de garantías, la renegociación de deudas existentes y la captación de recursos para amortizar sanciones. En la práctica, esto reduce las opciones de liquidez y obliga a realizar activos fijos en plazos cortos. Este tipo de impacto financiero repercute no solo en el individuo, sino también en el ecosistema empresarial que lo rodea, que pasa a operar bajo la incertidumbre de activos comprometidos y flujos de capital inestables. En este escenario, la actuación del sistema judicial adquiere un peso adicional. No se trata solo de aplicar sanciones, sino de garantizar que el mecanismo de rendición de cuentas funcione de manera eficaz, incluso en situaciones complejas. El uso de la ejecución inmediata como instrumento de coerción financiera apunta a un fortalecimiento de ese papel. La jurisprudencia sobre casos similares es escasa, pero no inexistente. En juicios relacionados con fraudes empresariales a gran escala, los tribunales estatales ya han autorizado medidas extraordinarias de ejecución cuando han identificado un riesgo inminente de dilapidación patrimonial. Estos precedentes ofrecen un respaldo normativo a la decisión actual, aunque la dimensión política del caso impone un mayor escrutinio público. La intersección entre la esfera judicial y la visibilidad mediática aumenta la sensibilidad institucional, haciendo que cada decisión tenga repercusión nacional y, en muchos casos, internacional. Este es precisamente el tipo de dinámica que hace esencial el análisis continuo de los acontecimientos. El ritmo de los procesos puede ser técnico, pero los efectos se proyectan más allá del ámbito jurídico. Para quienes siguen la escena institucional estadounidense, comprender estas conexiones ayuda a trazar no solo decisiones puntuales, sino también los vectores del cambio sistémico. Las discusiones sobre el impacto institucional de la orden de pago inmediato atribuida a Donald Trump siguen generando interpretaciones contradictorias, tanto en el ámbito jurídico como en el político. Para un grupo significativo de analistas, el episodio encaja en una lógica conocida de ejecución civil, una decisión firme, pero aún anclada en los mecanismos tradicionales del sistema. Según esta interpretación, la medida no representa una innovación extraordinaria, sino la aplicación rigurosa de instrumentos ya previstos para garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia. Los expertos que adoptan esta perspectiva destacan que, tras una prolongada secuencia de recursos, retrasos procesales y reorganizaciones patrimoniales, el tribunal habría concluido que era necesario actuar con mayor rapidez para preservar la eficacia práctica de la decisión. El objetivo, en este caso, no sería castigar de forma simbólica, sino garantizar que el crédito reconocido judicialmente no se convirtiera en una mera formalidad sin resultados concretos. Por el contrario, otra parte de los observadores ve señales de cambio en el comportamiento institucional. Para estos analistas, el contenido de la orden y la forma en que se presentó indican una postura más asertiva del tribunal frente a figuras públicas que ponen a prueba los límites operativos del poder judicial. En esta interpretación, el punto central no es el valor en sí, sino el mensaje institucional.
La idea de que el sistema no pretende permitir que las estrategias de aplazamiento conviertan las sentencias definitivas en decisiones permanentemente suspendidas en el tiempo. Esta lectura no describe una actuación politizada del tribunal, sino una respuesta adaptativa al riesgo de erosión del propio principio de autoridad. Lo que estaría en disputa en esta visión no es solo la ejecución financiera de la condena, sino la capacidad del sistema para demostrar que las decisiones formalmente consolidadas deben producir efectos reales, independientemente del estatus social o electoral de la parte involucrada. Esta diferencia de interpretación se refleja en un debate más amplio sobre la coherencia institucional. Hay juristas que interpretan el caso como un hito capaz de fortalecer una jurisprudencia más sólida contra las conductas que buscan eludir el cumplimiento de las sentencias mediante maniobras procesales. Al mismo tiempo, otros advierten del riesgo de que la excepcionalidad del caso genere la impresión de respuestas personalizadas. El hecho de que no exista un patrón ampliamente consolidado para ejecuciones de esta magnitud da lugar a una tensión interpretativa. ¿Hasta qué punto la decisión representa rigor técnico y en qué medida puede percibirse como selectiva por producirse en un contexto político altamente sensible? Hasta el momento, no hay un consenso definitivo sobre qué criterios justificarían la imposición inmediata del pago sin una extensa etapa de negociación de plazos. Esta falta de uniformidad contribuye al carácter controvertido del episodio y amplía su potencial de repercusión institucional. Otro punto decisivo es el conflicto indirecto entre la esfera estatal y los efectos federales. Aunque el caso está bajo la jurisdicción del Estado de Nueva York, la proyección política del episodio es nacional. Una orden que abre el camino al embargo, al bloqueo de activos y a restricciones patrimoniales, adquiere un peso singular cuando se aplica a un expresidente y precandidato a la presidencia. A pesar de tratarse de un proceso civil, los efectos indirectos alcanzan la dinámica de la política electoral, especialmente en temas como la recaudación, la capacidad operativa de la campaña, la estabilidad de las alianzas partidistas y el acceso a las estructuras de financiación. Por ello, el caso se está tratando no solo como una cuestión jurídica, sino como una variable institucional con capacidad para influir, aunque sea de forma indirecta, en el equilibrio entre las fuerzas políticas en un período de alta sensibilidad democrática. La dimensión reputacional también ha entrado en el centro de la disputa narrativa. Durante décadas, la imagen pública de Trump se ha sustentado en parte en el discurso del éxito empresarial y el dominio de las grandes estructuras financieras. La ejecución inmediata de una condena relacionada con el fraude supone un choque directo con esa construcción simbólica. Aunque el cumplimiento técnico de la orden se produzca por vías legales, el hecho de que el patrimonio se someta a mecanismos de coacción judicial produce un efecto público inevitable. Los expertos en comunicación política señalan que, en períodos electorales, el simple hecho de que un candidato sea objeto de sanciones de este tipo ya altera la forma en que el elector interpreta atributos como la competencia, la credibilidad y la capacidad de gestión. Aunque no existe una prohibición legal automática de la candidatura, el desgaste acumulado tiende a influir en la percepción pública y puede repercutir en los siguientes ciclos de la contienda política. La inestabilidad se mantiene porque la secuencia institucional aún no está completamente definida. La orden de pago inmediato no representa el último paso. Si el pago no se realiza dentro del plazo o no se presenta una garantía considerada adecuada, el tribunal puede autorizar medidas adicionales como el embargo de propiedades, el bloqueo de cuentas y restricciones sobre movimientos financieros.
En situaciones de incumplimiento deliberado, puede surgir incluso una discusión formal sobre desobediencia judicial, lo que eleva el nivel de presión jurídica y amplía el espectro de sanciones. El problema es que, hasta ahora, no hay total claridad sobre qué etapas se priorizarían, ni sobre la rapidez con la que se activaría cada mecanismo. Esta indefinición crea un escenario de tensión continua, en el que el caso puede evolucionar rápidamente y generar nuevos puntos de conflicto institucional en cuestión de días. Ante esto, el debate permanece abierto y es objeto de un estrecho seguimiento. Parte de los analistas ven el episodio como una demostración de fuerza institucional. La idea de que el Poder Judicial estatal dispone de instrumentos suficientes para hacer cumplir las decisiones sin ceder al peso político del acusado. Otros consideran que la singularidad del caso puede generar precedentes delicados, sobre todo si la respuesta judicial se percibe como excepcional o difícil de replicar en situaciones similares. En medio de esta disputa, sigue habiendo una conclusión prudente. El sistema institucional estadounidense está siendo puesto a prueba no solo en su capacidad para castigar o ejecutar, sino en su capacidad para actuar con previsibilidad, coherencia y estabilidad en un contexto en el que cualquier gesto puede interpretarse políticamente. Es precisamente por eso que seguir las interpretaciones concurrentes se ha vuelto tan relevante como seguir los hechos objetivos. En momentos como este, el comportamiento institucional revela más que el contenido formal de las decisiones. Revela hasta qué punto el sistema puede mantener su autoridad sin comprometer su imagen de equilibrio. Y es en esta zona donde se cruzan la técnica jurídica y el impacto político, donde los próximos acontecimientos tienden a definir el alcance real del caso y su efecto sobre el entorno institucional en los próximos meses.